Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar mirando cómo le ha ido al IBEX 35 en el día de hoy. Un día en el que hemos alcanzado máximos que no se veían desde 2010, a pesar de que el índice no ha saltado a los 12.000 puntos. Se ha quedado bien cerca. Hoy, bueno, pues en la sesión 0,56 de avance, el índice general 11.996,7. Algunos han aprovechado la sesión, caso Telefónica 2,51 arriba, caso Acciona 2,16 arriba, caso ACS 2,13 arriba. Y en el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, la que peor ha tenido el día ha sido Mapfre, 1,74 de caídas. En segundo lugar, Solaria, 1,73. Y en segundo lugar, el BBVA, que se deja en la sesión, 1,63. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que yo me imagino van a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, pues hoy en nuestra tertulia analizaremos en primer lugar el cambio copernicano del Banco de España, que criticaba y ahora empieza a decir que, hombre, es verdad que hay carencias en el índice que limita el alquiler de las viviendas y le pide al gobierno que tome medidas en favor de la oferta, pero es un giro que no se entendería si no fuera porque el exministro Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, ha certificado o ha hecho que el Banco de España certifique esto de la intervención pública y de ahí pues viene el cambio de criterio. Bueno, y también hablaremos de la OPA de moda BBVA sobre Santander. Después de ajustar el canje el pasado 1 de octubre, el BBVA comunica a la SEC norteamericana, el sheriff de los mercados en Estados Unidos, que la ganancia contable por integrar al Sabadell será de 672 millones de euros. Bueno, es el segundo recorte de esa ganancia que venimos conociendo. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en orden. Me alegra mucho. Y don Antonio Castelo, analista de mercados de eBroker. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Perfecto. Fenomenal. Me alegra. Bueno, ¿qué dicen ustedes de la sesión? Nos quedamos a las puertas de los 12.000, no nos atrevemos a saltar eso, pero estamos en máximos que no se veían desde 2010. Anda. Sí, bueno, especialmente la bolsa española está destacando frente al resto de las europeas y un poco a las bolsas mundiales, ¿no? Porque hay pocas que estén dando más rentabilidad en el año que la bolsa española. ¿Por qué? Fundamentalmente vuelve a ser referencia al sector financiero, que es el que ha marcado una subida que casi desde el año 2020 el índice de bancos europeo lleva una subida del 230%. Y tenemos algunos, pues como el Sabadell o Bankinter, que llevan destacadas subidas también en ese periodo y en este año. Por lo tanto, ¿por qué está la bolsa española ahí? Pues como había sufrido en otra época, donde las financieras se habían tragado toda la crisis desde el 2008, pues ahora nos encontramos que nos está llevando a que sea el índice español una referencia. Viento de popa. Sí, además de lo que dice Antonio, pues han incorporado también valores que están muy capitalizados, por ejemplo Inditex, que hoy ha vuelto a recibir buenas noticias de casas de análisis, aumentándole el precio objetivo. Telefónica, que hoy también, pues bueno, ha estado ahí arriba. Líder hoy en subidas. Sí. Claro, entonces son valores que están muy capitalizados y que pesan bastante en el índice, ¿no? Pues ahí tienen la explicación. Vamos con el primer tema que sugiero a los invitados y es la OPA de moda y de cómo en Estados Unidos la OPA, por ellos, ok, ningún problema, pues van informando de la OPA a la SEC y en los papeles que llevan a la SEC anuncian una ganancia contable de 672 millones cuando se produzca la anhelada fusión con el Sabadell, si es que llega a producirse. Bueno, sí, a diferencia de una OPA presentada en la CNMV, en la SEC tienes que estar actualizando si estás abierto a esa situación. Entonces tienes que mandar, sobre todo rellenar los papeles, que es un tema más de abogados, y entonces, pues bueno, están haciendo ahí un juego contable
que es al final una materia del Fondo de Comercio negativo que la puedes rebajar, subir o hacer lo que quieras, porque es insustancial hasta que llegue el momento real en el que las compañías se van a fusionar. O sea que tenemos ahí datos históricos acumulados que pueden usarse para ver si tienen más o menos interés en continuar, que yo creo que es lo que está haciendo el BBV en la propia SEC, y lo que pasa es que tenemos todavía un periodo largo. Yo creo que hemos hablado aquí otras veces que probablemente tendremos hasta el tercer trimestre del 2025 sin haber acabado esta situación, que entre medias pues puede pasar muchas cosas, ¿no? Y ante eso vemos que tanto el BBV como el Sabadell pues siguen jugando con sus armas, cada uno por un lado, ¿no? Lo de el cambio de los incrementos en los dividendos, las posibilidades de reducir o incrementar el valor en función de la evolución de las compañías en bolsa, pues esas cosas siguen estando pendientes y ser real todavía y sin saber los accionistas si alguien les va a pagar algo. Sí, exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que aquí cada uno de los protagonistas pues utiliza sus armas y sus estrategias para arrimar el ascua a su sardina e intentar convencer a los minoristas del Sabadell, que son los que finalmente tienen que decidir. Y ese es un capítulo más. Nosotros pues no cambiamos nuestro discurso, ¿no? Pensamos que es entendible que BBVA pues quiera quedarse con el Sabadell, porque bueno, ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, obviamente les interesa, tuvieron la oportunidad en su momento de hacerlo mucho más barato y probablemente sin menos presiones, dejaron pasar la oportunidad y ahora pues desde el Sabadell no se dejan, ¿no? Porque han hecho su trabajo. ¿Es otro Sabadell? Claro, es otro Sabadell, han hecho su trabajo durante 4 años, entonces pues no están muy por la labor, ¿no? Y bueno, pues con eso vamos a estar, tenemos serial todavía por delante. Bueno, vamos a ver, el giro de posiciones estratégicas en el Banco de España, de criticar cualquier intervención en el mercado de los alquileres, en el mercado que condiciona pues el pago de alquileres, ahora está recomendando y justificando la intervención pública sobre los alquileres. ¿Y qué cambia? Pues cambia Escrivá. No creo que haya otra motivación. Bueno, aquí voy a terminar muy rápido. O sea, nada más que decir que el independiente señor Escrivá pues está ya asomando la patita, ¿no? Me parecía la segunda o la tercera vez que la asoma en el poco tiempo que lleva. Bueno, tendremos que ver más cosas todavía. Anda. Sí, o sea, el Banco de España es una entidad que con el anterior gobernador tenía mucha referencia, es decir, al final era independiente, tenía capacidad de opinión, trabajaba muy bien la información que, sobre todo en el Banco de España, es esencial, ¿no?, para tener al sector financiero con la evolución de los datos, de todo tipo de datos, tanto macro como micro. Son unos elementos clave, pero si empiezas a meter desde arriba evolución política y empiezas a dejar muy claro cuál es tu posición con respecto a lo que dice el gobierno, nos vamos a encontrar con un Banco de España que claramente va a quedar fuera de todas las referencias, ¿no? Y nos vamos a encontrar que lo que diga pues se va a dejar un poco como una comunicación del gobierno sin valor real para tanto los analistas como aquellos que se dedican a este mundo financiero a intentar encontrar formas de entender qué va a pasar con los mercados a través de la evolución histórica. Bueno, los datos son los datos y los datos son agónicos porque los datos precisan que España vive la situación más crítica en Europa en lo que toca a lo que los ciudadanos tienen que pagar por un alquiler. Y esos datos comparados demuestran que aquí se destina el 45% de los ingresos de un montón de hogares que el pago del alquiler les supone entrar en riesgo de pobreza, en lo que técnicamente se llama riesgo de pobreza. ¿Te acuerdas del refrán aquel que decía sostenella y no enmendalla? Sí, pues sí. bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Estamos viendo que todas las medidas que se están tomando en el sentido de controlar y reprimir la oferta de pisos en alquiler, lo que están haciendo es ampliar más el problema. Y nada, pues siguen dando cabezazos contra una pared de granito a ver si la rompen. Y el problema no es que se rompan ellos la cabeza, que no se la rompen, porque ellos ya tienen sus colocaciones bien preparadas. El problema es que se la rompe la gente de la calle, ese núcleo, digamos, de personas que necesitan
necesitan salir, necesitan tener una vivienda y no la tienen, ¿no? A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo un gobierno tan progresista y tan social lleva ya más de 6 años en el poder, pues son absolutamente incapaces de hacer algo en el sentido como, por ejemplo, viviendas sociales, ¿no? No sé, prometieron varios miles de viviendas sociales hace no sé cuántos años y todavía no han empezado. Y al final esto es suelo, ¿no? Tienen suelo de cuarteles que no están en uso, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? La famosa Operación Campamento, y siempre se escudan, no, es que hay otras administraciones, es que tal, es que no sé qué. A cualquier administración le interesa hacer casitas, porque al final son IBIs y son impuestos, ¿no? Entonces, bueno, haga usted algo, haga usted eso, ¿no? Anda. Sí, antes de las elecciones del año pasado fue cuando prometieron más de 120.000 viviendas nuevas, que además luego duplicó el presidente del gobierno, que hemos visto que en el histórico se han quedado, o sea, desde que gobiernan, las viviendas sociales son prácticamente inexistentes. Y además hemos visto este fin de semana algo que también sorprende, que es los propios del gobierno, es decir, los partidos del gobierno, en manifestación contra el gobierno. O sea que es algo que realmente es como ridículo. O sea que si empiezan los partidos que están en el gobierno a manifestarse contra el propio gobierno, pues debe ser un entretenimiento que... Bueno, les convenía y mucho esa manifestación, para que no se hablara de otros asuntitos que nos tienen un poco calientes, de la UCO, etcétera, tal, Caso Coldo, Begoña, tal, ¿verdad? Sí, pues algarada callejera. Y hay que ver lo que gritaban en esa manifestación, ¿no? No paguéis los alquileres. Así, hoy ha habido, por cierto, un scratch de todos esos bastante interesante. Luego, en la redacción abierta lo comentaremos con más calma, pero le han ido a contar a la señora ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que, oiga, es que la ley, su ley de la vivienda es una mierda. Y eso se lo han dicho a la cara a ella y a otra ministra del gobierno, Diana Morán. Bueno, hablemos del Santander. El banco está expuesto a dos cosas diferentes. Por un lado, va a intentar abonar una compensación considerada de fidelidad a los antiguos accionistas del Banco Popular, el Banco Quebrado. Y con ello, si consigue liquidar esos bonos, pues ahorrará, dice que 81 millones de euros. Y por otra parte, buenas noticias le llegan al Santander, porque resulta que tiene un pleito en Estados Unidos donde pues, se arriesga a tener que pagar 162,5 millones de dólares, en este caso, por un pleito que le planteó su filial de consumo en Estados Unidos. Banda. Bueno, sí, parece que al final los temas legales de la propia banca pues se van ajustando, ¿no? Y normalmente lo que viene a ser un problema judicial se traslada a una valoración financiera. Lógicamente, la compra del Popular trajo bastantes posibilidades de que fuesen demandados y el propio banco lo que hizo fue sentarse con los antiguos accionistas y ofrecerle ese bono de fidelidad, que claramente lo que se establecía era que si no ponían ninguna demanda cobrarían algo y no sería el cero patatero al que se fueron las acciones del propio Popular. Por lo tanto, es una negociación que si además está metida en un bono, pues lo que hace en este momento es que si tú repagas el bono, pues te olvidas de los intereses que tiene que generar ese bono hasta su vencimiento. Por lo tanto, es una ventaja. Y por el otro lado, en Estados Unidos, pues si en Estados Unidos tuvieron un problema con su marca, con la compañía de consumo, que además de crecer en tamaño, lo que ha conseguido al ajustarse el tema legal es que con un pago anticipado, como pasa con estas cosas en Estados Unidos, pues consigues por lo menos que salga del ámbito judicial, se quede en el ámbito privado y el posible daño futuro se quede reconocido y cerrado para que no te pueda costar más. Sí, y una cantidad bastante razonable, ¿no? 162,5 millones. Y además esta tarde leía que esto lo tenían asegurado con Allianz, o sea que Allianz les va a pagar la práctica totalidad de esa cantidad, con lo cual, pues... eliminamos un problema y fuera, perfecto. ¿no? Bueno, hablemos de Telefónica. ¿Y por qué? Pues primero porque hoy es la que más sube en la bolsa española, pero Telefónica está reclamando en Perú 1.122 millones por daños y perjuicios fiscales. Y dice la Teleco española que espera que el arbitraje ante el CIADI les dé la razón y buena parte de esa cantidad la reciban en algún momento.
Bueno, me temo que en Perú las cosas van a ir un poquito más despacio, ¿no? De lo que hemos visto con Santander, que van en Estados Unidos y que ahí llegar a acuerdos va a ser bastante complicado. A ver, si sale adelante, hombre, la cantidad, 1.122 millones, es aproximadamente un 4% de la capitalización ahora de Telefónica y serían unos ingresos extraordinarios importantes, ¿no? Con lo cual, bueno, vale la pena que lo luchen. Yo lo que pasa es que esto creo que va para largo, ¿no? Aunque van hablando del mes de febrero, probablemente, pero veremos. Banda. Sí, esos acuerdos políticos en los que Telefónica pues, sale de un país y luego empieza a negociar reclamaciones anteriores, pues generalmente el país también se cubre y si no tiene problemas de otro tipo, que es que te puedan coger tus aviones cuando salen del país y cosas de esas como garantía a lo que debes, pues claramente van a sentarse y el arbitraje probablemente sea a favor de propia Telefónica. También de acuerdo en que el pago, aunque el arbitraje salga a tu favor, lo tendrás que renegociar también para ver si te permite, aunque ya no estés en el país, por lo menos pensar que en un momento dado puedas volver, ¿no? O sea, Telefónica tampoco creo que se cierre todas las puertas y que en esa negociación entrarán muchos elementos que no son solamente el pago de la indemnización. Bueno, hablemos de Repsol. Repsol llama la atención que teniendo el Brent por los $74 y tendencia a bajar, pues continúa plana completamente y sin consejos de compra. Bueno, vamos a ver, tampoco es esto tan drástico, ¿no? Sin consejos de compra, ¿no? Yo hoy veía en el consensus de analistas, 28 analistas participan, consejo de compra fuerte 10, 6 de compra, 16, 11 mantener y apenas 1 de vender. ¿Por qué? Bueno, pues porque Repsol es una empresa que tiene unos fundamentales, lo hemos dicho aquí alguna vez, muy buenos, un balance muy saneado, prácticamente no tiene deuda, genera mucha caja. Esto le permite abordar inversiones, especialmente en el campo de las renovables, que bueno, pues está siendo bastante activo ahí. Cotiza unos múltiplos muy bajos, el PER es muy bajo en comparación con otras empresas del sector en Europa, y además remunera muy bien a sus accionistas. Está pagando, o sea, todo ese cash flow que está generando, buena parte se lo está pagando a los accionistas vía dividendos y vía programas de recompra de acciones. Entonces, bueno, a priori sería una recomendación muy clara. ¿Cuál es el problema? El problema es que al final su cotización está ligada sí o sí al precio del crudo, también del gas, pero sobre todo del crudo, ¿no? Entonces, bueno, los principales analistas, es verdad que están bajando el precio objetivo, va ya por 15,15, hace apenas una semana o dos era 16,50, está bajando, pero claro, con la cotización actual, comparado con ese precio objetivo, está cotizando con un descuento del 29%, claro. Al final, pues el mercado dice, bueno, sí, esto va muy ligado al precio del petróleo, el precio del petróleo sigue habiendo una incertidumbre en el sentido que no sabemos muy bien para dónde va a tirar, ¿no? Entonces yo creo que por eso está muy plano, ¿no? Porque, o sea, no se atreven a vender clarísimamente, pero tampoco se atreven a comprar, ¿no? Sí, el hecho lo tuvimos ayer con que los israelitas dijeron que no iban a atacar ni plataformas petrolíferas en Irán ni productores nucleares, ¿no? Entonces, eso llevó a la caída importante del petróleo y, sin embargo, Repsol, pese, o sea, lo que ha aparecido, que al final lleva una caída en el año del 13% comparado con una subida casi del 20% ya de la bolsa española, o sea, que es el patito feo este año. Por lo tanto, que se quede neutralizada porque a lo mejor ya ha descontado parte de este precio del petróleo a la baja, y que a pesar de eso, y lo que también hemos hablado muchas veces, que es una compañía ya no solo petrolera, sino que está intentando esa diversificación en la parte de energías renovables que puede traer una segunda vía de entrada y de negocio. Aún así, difícilmente el mercado está reconociendo valor, esperando a que vuelva a ponerse de moda el propio sector petrolero, que ahora mismo parece lejos de que vuelva a estar como referencia interesante para invertir. Bueno, y me gustaría que habláramos de Celnex, que ha tenido una media sesión muy buena y una medio sesión tirando a mala. ¿Qué pasa con Celnex? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que Cellnex es una buena compañía, tiene un buen modelo de negocio, genera también bastante caja, pero el problema que tiene es que su crecimiento ha sido a base de comprar otras compañías y a base de financiación. Esto lo que ha generado es una deuda enorme. Lo hizo muy bien antes de la subida de tipos de interés, porque, bueno, pues como digo, el modelo era bueno, pero a partir de que los tipos de interés subieron y los analistas empezaron a ver su balance, dijeron, uy, señores, ojo, que esto tiene mucha deuda y aquí hay un problema. La compañía es verdad que ha lanzado mensajes sólidos, ha dado objetivos financieros concretos para este año, para el que viene y para el siguiente, ha adelantado un año el pago del dividendo, lo tenía previsto para el 26, ahora dice que lo hará en el 25, ha conseguido volver a tener grado de inversión por parte de la calificadora de SP, todo ello en base a venta de activos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que al final de todo, en lo que va de año apenas sube un 2,40% su cotización de todo el año, cuando, como decía Antonio hace un momento, tenemos al IBEX absolutamente disparado, ¿no? Entonces, el proceso de bajada de tipos le beneficia a priori, pero yo desde mi punto de vista, tanto en cuanto no veamos realmente un descenso claro de la deuda, no me atrevo a recomendarla. Hay muchos analistas que la están recomendando, pero yo personalmente prefiero 2-3 trimestres más ver que efectivamente la deuda se reduce para poder volver a ser optimista en el valor. Anda. Sí, yo he visto que el CEO o sea, dentro de cuando ha hecho la comunicación, un poco del repaso de la situación, de los datos del año, lo que ha dicho muy claramente que hay una diferencia absoluta entre Europa, Estados Unidos y Japón. Comenta sobre todo que, por ejemplo, en Japón, torres de telecomunicaciones hay 500.000 y en Francia hay 1.300, creo que dijo. En Europa se está haciendo un modelo de desarrollo de la industria telefónica de una forma distinta a la que se está haciendo en Estados Unidos y en Japón, que es que se están haciendo distintas autopistas. Cada uno de los operadores está creando su propia red de torres y además no llega a cubrir todos los territorios. Entonces, entran primero en competencia entre las propias compañías y no buscando la necesidad que puede ser utilizar torres comunes y distribuir, que es el negocio de las compañías telefónicas, distribuir los datos y los datos más ahora y la voz, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en Japón, sin embargo, todo se basa en que son comunes, están buscando dar el servicio al usuario y que ese usuario pague más. O sea, él hablaba que el coste de una línea de teléfonos en Estados Unidos está por encima de los $60, cuando el coste en Europa, por esa competencia, está aproximadamente en $30. O sea que, y en Japón está por encima de lo que le cuesta a los americanos. Entonces está diciendo, tienes un negocio en competencia brutal, en el que además esa competencia te lleva a bajar los costes, o sea, bajar los ingresos y sobre todo a reducir tu margen, te metes en un problema. O sea, que él lo transmitía por el sentido de que es necesario de que esto entre las propias compañías telefónicas empiecen a hablar, ¿no? y se dejen de competir para intentar captar clientes. Bueno, y hablemos de Teresa Rivera, que está a punto de estrenarse como comisaria europea, como vicepresidenta de la Comisión. Bueno, y va a tener que hacerlo dando un sí, contra su criterio histórico, a las nucleares. Lo quiere Francia y dicen que ahí está el secreto de aspirar a la inteligencia artificial. Menudo trago para la señora Rivera. Bueno, esto ya lo decían los hermanos Marx hace años, ¿no? Estos son mis condiciones, mis principios, pero si quiere los cambio, ¿no? Pues que se lo diga a sus antiguos compañeros de gabinete, a ver si hay suerte. Sí, y clarísimo, o sea, que van con la medalla y puesta ahí toda verde y cuando llega la realidad se bajan los pantalones, porque al final cobrar el sueldo de comisario es algo que te va a venir bien. No va a venir mal. Bien, hasta aquí Pulso Económico. No me queda más que dar mi agradecimiento a los invitados por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes por su interés, ese que demuestran. Pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.